¿Se ha puesto a pensar usted que todas las cosas que nos ocurren contribuyen a que Dios sea glorificado? Lázaro era amado por Jesús, era un seguidor, pero estaba siendo azotado por una enfermedad. ¿Cuánta gente hay hoy en día que aman a Dios, pero a pesar de ello están padeciendo algún tipo de enfermedad o están pasando algo? ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando con este discípulo? Claro que sí, pero como bien lo ha dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si usted pone su mirada hoy en Él, usted puede tener salvación hoy. Hoy usted puede ser salvo por medio de la obra que Jesús hizo en la cruz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hola hermanos. Hoy estamos empezando una semana patriótica para nosotros. Le doy gracias al Señor Jesús porque Él es Dios sobre todo, en todo tiempo y sobre toda circunstancia. Su palabra nos dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Por ello les animo, hermanos, a estar conectados a su palabra y meditar siempre en ella, porque el Señor es nuestra fortaleza. Y con esa confianza les deseo felices fiestas patrias. En estas fiestas patrias pido a Dios para que su propósito se cumpla en esta hermosa nación que está afrontando pruebas en las cuales Dios se glorificará y haya entendimiento en todas las personas de esta nación para que realmente se camine en la verdad. Y Dios quiere de nosotros como nación mediante su Hijo Jesucristo. Hermanos, bendiciones, felices fiestas patrias, Dios les bendiga. Felices fiestas patrias, hermanos, el Señor los bendiga. Felices fiestas patrias, los extraño mucho, nos veremos pronto. Quiero desear a todos los hermanos unas felices fiestas patrias. Campeones para Cristo les desea felices fiestas patrias. Yo quiero agradecer a Dios porque todo este tiempo Él ha sido fiel conmigo y con mi familia. En los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir, su mano ha estado con nosotros. Entendemos que en este tiempo muchos de nosotros estamos siendo probados, pero algo que tenemos que aprender es a confiar más en Él y a caminar en su palabra. Él nos dice, yo nunca te dejaré. La grandeza del Perú está en su gente. Queridos hermanos y amigos, les deseo unas felices fiestas patrias de todo corazón. Que vive el Perú, hoy y siempre. Quiero agradecer a Dios por haberme permitido nacer en este hermoso país. Dios te bendiga. Felices fiestas patrias a todos campeones para Cristo. Hermanos, felices fiestas patrias. Dios le bendiga. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Dios ha permitido de haber nacido en esta hermosa tierra llamada Perú. En estas fiestas patrias gocémonos
y orgullosamente celebremos estas fiestas patrias y también para poder llevar el Evangelio de Cristo. ¡Viva el Perú! En la costa, en la sierra y en la selva y en cada rincón de este país renovamos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Felices fiestas patrias. Permítame leer un versículo bíblico. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Felices fiestas patrias. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mis transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable,
pensaría usted si con la persona con la que ha pasado tiempo, momentos íntimos, tal vez es una persona en la cual usted confía ciegamente y en el momento más crítico donde se encuentra luchando entre la vida y la muerte, esta persona no responde a su llamado? Usted ha agotado todos los recursos para que esta persona reciba su mensaje y cuando lo recibe, no acude a su llamado. La persona de la cual les estoy hablando se llama Lázaro. Y es la historia que yo quiero compartir en esta mañana. Lázaro murió. Fueron a llamar a Jesús, pero Jesús no acudió al llamado, sino dejó que Lázaro muera. Y en un sentido espiritual, la historia que quiero relatarles acerca de este hombre llamado Lázaro es la historia de todos aquellos que hemos pasado de muerte a vida. Este hombre era amado por Dios, pero estaba siendo azotado por una enfermedad. En Juan 1:1 dice lo siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dios conocía perfectamente la condición de Lázaro. Es decir, él sabía que Lázaro estaba enfermo, él sabía que Lázaro estaba pasando un momento difícil. Era un asunto de vida o muerte, porque como vamos a ver, Lázaro llega a morir. Pero Lázaro, al igual que todos nosotros, él tenía personas que lo amaban, personas que incluso intercedían por él. Es así que se logra una comitiva para ir hasta donde está Jesús para informarle que Lázaro, el que amas, está enfermo. Veamos lo que dice Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. A Jesús, a Dios, no se le escapa absolutamente nada. Él tiene todo bajo control. Todo está bajo su mano y bajo su soberanía. Pero tenemos que entender algo aquí. Porque yo puedo decir esto, pero la Biblia lo declara. Hay una verdad que declara la Biblia en Job 12:10. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Eso nos dice que Lázaro está en las manos de Dios. Para Jesús no es extraño lo que está ocurriendo. Todos quieren el bienestar de Lázaro. Todos quieren que él esté mejor. Todos quieren que él se sane. ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa manera? ¿Ha sentido de que se siente amado y cuando está enfermo dice, bueno, hay que orar porque yo creo que Dios debería sanarlo? Pero Jesús, en vez de ir a sanarlo, decide quedarse en el lugar donde estaba. Él no va a sanarlo. Porque a pesar de que Lázaro es un seguidor y es un buen discípulo de Jesús, a pesar de que Jesús ha comido en su casa, ha estado con él, a pesar de que Jesús lo ama, Jesús decide no ir. Veamos, para que usted pueda ver con sus propios ojos a través de la Escritura cómo Jesús amaba a este hombre. En Juan 11:5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Estos tres personajes eran discípulos muy cercanos a Jesús. Jesús comía con ellos. Pero todos saben que Jesús ama a Lázaro y que ama a su familia, pero parece incongruente de que él no quiera ir, sino que decide quedarse. En Juan 11:6 vemos: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús, en vez de ir a ver a Lázaro, en vez de ir a socorrerlo, en vez de ir a ayudarlo, que era lo que todo el mundo estaba esperando, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pregunta que podríamos hacer en este punto: ¿somos nosotros mejores que Dios? ¿Acaso Él no sabe lo que Lázaro está pasando? Probablemente nosotros diríamos que injusto, pero debería estar ahí con él. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es que Jesús toma una decisión totalmente diferente. Lo interesante es que en Juan 11:4 Jesús dice algo muy importante. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se ha puesto a pensar usted que todas las cosas que nos ocurren contribuyen a que Dios sea glorificado? Aún los problemas más difíciles, aún los sentimientos y las emociones más duras, bien conducidas, pueden contribuir y van a contribuir a que Dios sea glorificado si usted se alinea correctamente a lo que Dios está haciendo. Veamos lo que Romanos 8:28 declara sobre este asunto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? No envíe el Altísimo tanto calamidad como bien. Eso es a lo que parece a nuestros ojos cuando algo está ocurriendo, cuando nos saca de nuestro estado de confort, de comodidad, y nos hace parecer de que lo que está ocurriendo es algo malo. Pero ante los ojos de Dios, todo lo que está ocurriendo va a contribuir al plan y al propósito que Dios tiene planeado para cada uno de sus hijos. Esto es muy importante poder entenderlo. Ahora, este hombre era amado por el Señor. Lázaro era amado por Jesús. Era un seguidor, pero estaba siendo azotado por una enfermedad. ¿Cuánta gente hay hoy en día que aman a Dios, que muestran evidencia de ser buenos creyentes, incluso gente muy proba y con muy buen testimonio, pero a pesar de ello están padeciendo algún tipo de enfermedad o están pasando algo? ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando con este discípulo? Claro que sí, pero como bien lo ha dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Algo que muchas veces no vemos es la condición con la que hemos nacido. El pecado, que es parte de la naturaleza humana, siempre va a producir muerte. El pecado es la causa de que el hombre muera. No importa qué tan buena una persona haya sido, no importa qué tan bueno haya sido Lázaro en el trayecto de su vida, él va a experimentar la muerte. Su cuerpo va a haber corrupción. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a haber corrupción? Por causa del pecado. Un pecado con el cual todos nacemos, una naturaleza con la que todos hemos venido a este mundo. En Juan 11:11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, entonces ya era el momento de ir a buscarlo, de ir hacia donde él está. Ahora, los discípulos pensaban que Lázaro dormía, pero Jesús lo dice más claramente en Juan 11:14 y el verso 15 también. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Qué interesante, porque lo que está diciendo acá es que se alegra de que ha muerto Lázaro y se alegra más porque no estuvo allí. Suena totalmente incongruente. Parece incoherente y absurdo lo que está diciendo Jesús, pero lo que Él les está enseñando a sus discípulos es que el dominio que hay de la muerte en la vida del hombre, sin Dios, siempre va a ser inevitable. Y la muerte es algo que a toda persona le va a llegar, grande o pequeño, sea cual fuera la edad. A toda persona le va a llegar la muerte. Pero lo que Él les está enseñando ahora a sus discípulos es justamente eso, el dominio que tiene la muerte. Y Jesús se alegra de no haber estado allí, porque si hubiera estado allí, obviamente lo hubiera sanado. Pero hay un propósito mayor que Jesús está teniendo en este punto. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder y el dominio sobre la vida y sobre la muerte. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Juan 11:17 dice: vino pues Jesús y halló
que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que ya estaba enterrado. Jesús es interesante porque él, a diferencia de todos los demás judíos, él no va a la casa de Marta y María para consolarlas por lo que había pasado. Él se dirigió de frente al cementerio. Él fue directo al sepulcro donde Lázaro estaba. En el verso 19 vemos: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Pero en el caso de Cristo, Él no fue a consolarlas, sino fue directamente al cementerio donde estaba enterrado Lázaro. Ahora, la muerte para el hombre no tiene solución. La muerte es la consecuencia por el pecado del hombre. El requisito para evadir la muerte es nacer sin pecado y vivir una vida santa. ¿Qué significa vivir una vida santa? Es decir, nunca cometer ni un solo pecado, lo cual es imposible para el hombre, porque desde que el hombre tiene uso de razón, el hombre transgrede la ley de Dios. Ahora, nadie en este mundo, por más buenas obras que haga o por más bueno que parezca, puede evadir la muerte. Y en este caso, Lázaro no era la excepción. Y es interesante que Jesús deja y permite que Lázaro muera. Él nos está enseñando algo importante aquí. Lo que Él nos está enseñando es el dominio que existe sobre el hombre de la muerte. La muerte domina al hombre, nadie puede evadirla, pero allí está alguien que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Su nombre es Jesús y está con ellos. Ninguna persona puede evadir la muerte. Eclesiastés 7:20 ratifica esto, dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Eso significa que nadie califica para evadir la muerte. El único camino para poder evadir la muerte es nacer sin pecado, algo que ninguno de nosotros poseemos porque todos nacemos con una naturaleza de pecado. Y lo segundo es vivir una vida santa, sin transgredir ni una sola vez durante toda nuestra vida cualquiera de las leyes, lo cual también es algo imposible, porque desde que tenemos uso de razón transgredimos la ley. Lázaro, al igual que el resto de los hombres, es alcanzado por la muerte, porque la muerte es la sentencia por el pecado del hombre, el pecado que heredamos en Adán. Porque la muerte es la sentencia, y una de las formas en que la muerte entra a la vida del hombre es por medio de la enfermedad. Y justamente ese es el camino que tomó en la vida de Lázaro y lo llevó a la muerte. Ahora, Lázaro primero se enfermó, pero luego murió por causa de la enfermedad. Es interesante porque el acceso legal para la muerte son las enfermedades. Por eso Marta le dice a Jesús en Juan 11:21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, hermanos, no vino a esta tierra para ser un sanador de enfermedades. Ese no era su propósito principal. Él no vino a esta tierra para ser disculpen la expresión, un milagrero. Por eso dejó que Lázaro muera. Porque al igual que Lázaro, nadie puede evitar la muerte debido a la naturaleza del pecado con que todo ser humano nace. Y Lázaro, nuevamente, no era la excepción a ello. Jesús vino a resolver un problema que nadie puede resolver por sí mismo. ¿Cuál es ese problema? La muerte. Como vemos, el problema de Lázaro y el de toda persona que nace en este mundo no es la enfermedad. Lo que estamos viendo más bien es que la enfermedad es el vehículo que genera la muerte en la vida del hombre. Es uno de los accesos legales que hace que la gente muera. Pero es la muerte el verdadero problema de todo ser humano y nadie escapa de ella. Ahora, Jesús dejó que Lázaro muera porque ahora les va a mostrar a sus discípulos y a todo el mundo entero quién es Él y para qué vino a esta tierra. En Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Jesús está a punto de mostrarle al mundo lo que va a ocurrir con cada persona que pone su fe y su confianza en Él. Él está a punto, todos los que están en Cristo, no importa si ellos mueren, ellos van a vivir. Como dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es que los que creen en Él no estarán muertos para siempre. Pues un día van a resucitar de los muertos y vendrán nuevamente a vida. Lo que el Señor está a punto de hacer con Lázaro es la historia de cada persona en este mundo que pone su confianza en Él. Él está a punto de mostrarle a sus discípulos lo que va a ocurrir con todos los que esperan en Él. Y esto va a ocurrir cuando Él regrese por segunda vez. Pero la gente que está ahí alrededor, más que estar enfocados o ver lo que Él les está mostrando, están enfocados en su vida terrenal y ello no les permite ver el plan de salvación que Dios tiene para sus vidas. En vez de eso, lo critican por no haberle sanado. Veamos lo que dice Juan 11:37. Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que podía sanarlo, pero no lo hizo, porque quería mostrarles que Jesús es la resurrección y la vida. En Juan 11:39 vemos, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, es decir, está hediondo, está apestando, porque es de 4 días. Eso significa que el cuerpo de Lázaro estaba descomponiéndose. Pero esto no es un problema para Jesús. Aún así, el cuerpo esté hecho en huesos y polvo, tampoco es un problema. Porque Dios tiene el poder de llamar a la vida a los que están muertos. Veamos lo que dice Juan 11:43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro es la evidencia de que Cristo es la resurrección y la vida. Que una enfermedad no puede detener la vida del hombre. Y ciertamente toda persona que nace en este mundo nace para morir, pero un día, así como Lázaro resucitó, nosotros también resucitaremos para estar con Él. Jesús, yo quiero que usted se dé cuenta que Él no es un sanador solamente. Mucha gente se enfoca en Jesús para que los sane, para que los limpie, para que los liberte, para que los ayude en ciertas áreas. Y ciertamente Jesús hizo todas estas obras, pero estas obras no son el propósito principal de Dios. El propósito principal por el cual Cristo vino es para darnos vida y vida en abundancia. Por medio de su sacrificio, Jesús destruyó no solamente la muerte, sino al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, referente a este punto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Esta es la razón por la cual un día todos los que estamos en Cristo resucitaremos. ¡Qué espectacular! Porque Jesús lo que les está mostrando a través de Lázaro es que Él es la resurrección y la vida. Y les está mostrando que así como Lázaro ha resucitado,
nosotros un día también resucitaremos con Él. Veamos esta verdad que acompaña a todos nosotros los creyentes y que está ratificada en la palabra de Dios, en la Biblia de Dios. Veamos lo que Pablo dijo al respecto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Lázaro es un ser amado por Dios, por su familia, principalmente por Dios. Él es un ser amado, así como lo es usted y así como lo soy yo. Pero él está azotado por una enfermedad. Pero el problema no es la enfermedad. El problema no es lo que él está viviendo. El verdadero problema es la muerte. Y Jesús vino a esta tierra para librarnos del poder que tiene la muerte sobre la vida del hombre. ¿Cuál es la garantía? Que todos aquellos que ponen sus ojos y ponen su mirada y ponen su confianza en Él, un día resucitaremos con Él, como lo acabamos de leer, como lo acaba de aclarar el apóstol Pablo. Y Cristo vino a resolver el verdadero problema del hombre. A veces nosotros nos enfocamos en las cosas naturales y ciertamente estas cosas nos llaman, nos jalan, nos atraen, pero no son lo principal. Cristo vino a resolver el problema más grande que el hombre sufre, es la muerte. No solamente es la muerte física, sino que también es la muerte espiritual. La muerte física termina con el cuerpo, pero la muerte espiritual termina con el alma. Y Jesús vino a salvar nuestras almas. Si usted pone su mirada hoy en Él, usted puede tener salvación hoy. Hoy usted puede ser salvo por medio de la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque para eso vino Él. La Biblia nos enseña que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hombre, el corazón del hombre. Le invito a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje y que hemos podido entender, Señor, que somos amados por ti, pero al mismo tiempo estamos azotados por una enfermedad. Y no me refiero a las enfermedades comunes que conocemos, que llevan a la muerte, sino la enfermedad de la cual el hombre no puede librarse, que es la muerte. Y Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para librarnos de esa muerte. Oro, Señor, que a través de tu aceptación en el corazón de cada uno de los creyentes que escuchan hoy este mensaje, o de aquellos que están escuchando por primera vez este mensaje y creen en la obra que tú has hecho, para que puedan experimentar cómo tú los estás trasladando de muerte a vida. De la misma manera que dijiste, Lázaro, sal fuera, su nombre es oído en sus corazones, tu voz retumba en sus corazones para que ellos puedan venir a ti. Te damos gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Tenga un gran tiempo. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hola hermanos, hoy estamos empezando una semana patriótica para nosotros. Le doy gracias al Señor Jesús porque Él es Dios sobre todo, en todo tiempo y sobre toda circunstancia. Su palabra nos dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Por ello les animo, hermanos, a estar conectados a su palabra y meditar siempre en ella, porque el Señor es nuestra fortaleza. Y con esa confianza les deseo felices fiestas patrias. En estas fiestas patrias pido a Dios para que su propósito se cumpla en esta hermosa nación que está afrontando pruebas en las cuales Dios se glorificará y haya entendimiento en todas las personas de esta nación para que realmente se camine en la verdad. Y Dios quiere de nosotros como nación mediante su Hijo Jesucristo. Hermanos, bendiciones. Felices fiestas patrias. Dios les bendiga. Felices fiestas patrias, hermanos. El Señor los bendiga. Felices fiestas patrias, los extraño mucho, nos veremos pronto. Quiero desear a todos los hermanos unas felices fiestas patrias. Campeones para Cristo les desea felices fiestas patrias. Yo quiero agradecer a Dios porque todo este tiempo Él ha sido fiel conmigo y con mi familia. En los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir, su mano ha estado con nosotros. Entendemos que en este tiempo muchos de nosotros estamos siendo probados, pero algo que tenemos que aprender es a confiar más en Él y a caminar en su palabra. Él nos dice, yo nunca te dejaré. La grandeza del Perú está en su gente. Queridos hermanos y amigos, les deseo unas felices fiestas patrias de todo corazón. Que vive el Perú hoy y siempre. Quiero agradecer a Dios por haberme permitido nacer en este hermoso país. Dios te bendiga. Felices fiestas patrias a todos campeones para Cristo. Hermanos, felices fiestas patrias. Dios le bendiga. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Dios ha permitido de haber nacido en esta hermosa tierra llamada Perú. En estas fiestas patrias gocémonos y orgullosamente celebremos estas fiestas patrias y también para poder llevar el Evangelio de Cristo. ¡Viva el Perú! Espero que usted haya disfrutado la palabra. Quiero animarle a que usted pueda conectarse con nosotros cada domingo y cada jueves. Nada es más importante para nosotros que su crecimiento espiritual. Nuestro deseo es poder ayudarle. Contáctese con nosotros a través de las redes sociales.